Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre las agresiones a la prensa y a los defensores de derechos humanos. Nos acompaña para abordar este tema Celia Medrano, investigadora, experta en derechos humanos. Muy buenos días, bienvenida Celia, como siempre. Qué gusto tenerla con nosotros. El gusto es mío estar acá y agradecer a YSUCA que mantiene este tipo de programas abierto pese a las circunstancias. Así es, pese a las situaciones que estamos viviendo. Bueno, de eso vamos a hablar precisamente, Celia, a partir de que inició este régimen de excepción. Los periodistas pues nos hemos dedicado a brindar información acerca de todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Hemos visto también cómo periodistas abordan el tema sobre los abusos de autoridad que están sucediendo, violaciones a derechos humanos contra estas personas pues que se están llevando en el marco de este régimen de excepción. Sin embargo, a partir de todo esto hemos visto agresiones contra periodistas por el hecho de estar informando, agresiones también contra abogados, abogadas, por hablar de estos abusos de poder también y de la ilegalidad de este régimen de excepción y de que es arbitrario e inconstitucional. ¿Qué opina de esa narrativa agresiva, mucha de parte de los mismos funcionarios, ¿verdad?, de este gobierno, también de simpatizantes de este gobierno, pues que se han dado a la tarea de eso, de desprestigiar a periodistas, a defensores de derechos humanos, abogados, por hablar sobre estas arbitrariedades? Es un paso lógico dentro de un régimen de corte autoritario, puesto de que la apuesta es tener una sola verdad, y en la insistencia de que hay una sola verdad y esa verdad es la oficial, cualquiera que sea crítico o cuestione, y mucho más grave si fundamenta ese cuestionamiento, termina siendo atacado como alguien que agrede al gobierno, como un opositor al gobierno, como un enemigo del gobierno, y en esta narrativa, por ende, enemigo del pueblo, porque el pueblo está con su gobierno y cualquiera que cuestione eso es un enemigo. El problema es de que esto llevado a nivel de discurso oficial y de mensajes emitidos por funcionarios desde la Presidencia de la República y luego una réplica de diputados, diputadas, que incluso consideran que ganan puntos si ocupan el mismo lenguaje, si ocupan el mismo hashtag, si ocupan la misma frase que desde el Twitter oficial del Presidente de la República se ha circulado. Y es en esa cadena donde hay también una serie de seguidores que debemos de dividirlos principalmente en tres. Uno es aquellos que están ganando un salario por replicar ese discurso desde cuentas que son reales, en Facebook, en Twitter, etcétera, pero que reciben un salario y están contratados en diferentes instancias públicas. Segundo es aquellas cuentas que se llaman bots, que son aquellas que están diseñadas únicamente para repetir inmediatamente, están hasta programadas ya con anticipación para que en cuanto salga un Twitter de una cuenta oficial se reproduzca como si fuese un apoyo masivo a lo que se está afirmando en ese momento. Y el tercero son los que se les denomina troles en el lenguaje técnico, que es cuentas que están generando la apariencia de seguidores, pero que saltan a otro nivel.
Creo que el caso más reciente ocurrido el fin de semana es con FESPAD. La Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho genera un mensaje al público que está aperturando un sistema para recibir denuncias en línea, porque es muy difícil en medio de un régimen de excepción, en medio de circunstancias de miedo de las personas, acudir a cualquier instancia. Y de repente, pero de manera inmediata, FESPAD empieza a recibir mensajes de cuentas que, al analizar las características de las cuentas, nombres ficticios, usualmente de algún personaje de la historia o personaje de cómics, y luego una serie de números, ya de por sí ya estaría en cuestionamiento si esa cuenta es de alguien real o si es de alguien que no esté siendo financiado para realizar esa labor. El problema es de que desde esta cuenta se eleva el mensaje. Ya no es un mensaje de que ustedes son enemigos del pueblo, de que ustedes están mintiéndole al pueblo, de que ustedes están a favor de pandilleros y por eso están cuestionando las acciones del gobierno, sino que ya es un mensaje directo a las organizaciones y a las personas en las que se les dice que serán atacados. Y hay dos mensajes de estos que ha recibido FESPAD que yo quiero resaltar. Uno de ellos es en el que se les dice vamos a quemar las oficinas de FESPAD, y otro en el que se le postea a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil de que con este sistema abierto y público a denuncias, FESPAD tendrá una base de datos de grupos pandilleriles, de miembros de pandillas. Reiteran el mensaje de odio, reiteran el ataque hacia una organización de derechos humanos, pero con dos direcciones peligrosas. Una, ya posteando a instancias de seguridad que todos sabemos responden a las directrices de los grupos de poder que controlan Casa Presidencial actualmente. Y dos, ya invitando a una acción física de quemar las instalaciones de FESPAD. ¿Qué dirán las instituciones frente a esto? Que todas están orquestadas y responden a una sola línea oficial desde Capres. Dirán de que se está exagerando, dirán de que de un Twitter no se pasa a la acción, pero nada más falso que eso. De un Twitter se pasa a acciones. Hemos atestiguado cómo un periodista es abofeteado y eso es filmado y transmitido públicamente y es agredido por un agente policial de un nivel medio, y la respuesta también de una serie de personajes que replican el lenguaje oficial y la intencionalidad de ese lenguaje, empiezan a plantear que es un héroe el policía. Y las autoridades lo que nos dicen cuando se presentan denuncias formales sobre esta agresión es de que el policía cometió el error de no haber acordonado con cinta amarilla una escena de un delito. Nunca reconocen de que la agresión hacia el periodista es un grave hecho que en cualquier otro país eso le hubiera implicado al policía una grave sanción o supuesto. ¿Por qué? Porque se nos está llenando de mensajes de que un periodista, que una periodista, por decir la verdad o plantear, expresar su opinión sobre determinados hechos, es un enemigo. Y a los enemigos se les agrede, pero es que también a los enemigos no solo se les rechaza, se les ataca, se les agrede, a los enemigos se les mata en un contexto de una guerra que se está invocando desde hace mucho tiempo con este tipo de lenguaje. Se nos está invocando a una guerra en la que todos vamos a pagar factura. Con esto termino este primer segmento. Quien se considere seguro al ver que torturan a un miembro de una pandilla o alguien, peor aún, que solamente es acusado de ser miembro de una pandilla, cuando no nos conmovemos
ante filas de familiares, de mujeres en su mayoría de casos, queriendo saber dónde están sus familiares detenidos, porque no se les está dando esa información. Si no nos ofendemos cuando un militar o un policía sale ante esos familiares y les dice que si no se quedan quietos los va a meter presos a todos, y aplaudimos, aceptamos o nos callamos esa situación, debemos de entender que tarde o temprano esa pasividad, esa acción revertirá a nosotros mismos, se nos volcará a nosotros mismos. No podemos permitir que se nos convenza de que violar los derechos humanos de otros, de otras, es necesario para garantizar ilusoriamente nuestra seguridad. Creemos de que somos los buenos y que nos merecemos la seguridad. Nadie está discutiendo que no hay una grave ola de criminalidad por años en el país, pero sí hay que insistir desde la coherencia misma de los derechos humanos y de la realidad, con base científica, de que este tipo de acciones de mano dura, super mano dura plus, como se le quiera llamar, nunca van a representar una solución. Se siembra más odio donde ya hay odio y se nos impulsa, se nos convence de que este es el momento de vengarnos por lo que hayamos sufrido por parte de estos grupos. No nos damos cuenta que sacando lo peor de nosotros mismos, que permitiendo que se explote con motivos meramente políticos lo peor de nosotros mismos, esto regresa a nosotros tarde o temprano. Así es, Celia, y estos comentarios que vemos sobre todo en las redes, cada vez más llenos de odios, cada vez más llenos de amenazas, ahora tienden a vincular a periodistas también y a defensores de derechos humanos ya con las pandillas. Es decir, esto es una situación bastante grave, ¿verdad? Porque como usted lo ha señalado, se lanza el mensaje, ¿verdad? Para que se replique y luego viene el resto de personas a hacer más comentarios de odio, es decir, es la de no acabar. Y eso podría generar un mayor riesgo, Celia, para las personas que están siendo señaladas de tener vínculos con pandillas. No es nada nuevo que un periodista que realiza una investigación y demuestra, por ejemplo, que personas inocentes están siendo tratadas como miembros de pandillas, que un investigador social demuestre con experiencias en otros países de que condenar a la cárcel a un niño de 12 años empeora la situación más que mejorarla. No es nada nuevo que una organización de derechos humanos que garantiza que haya respeto a derechos humanos de personas que son procesadas, acusadas, incluso condenadas por un delito, se les señale por ser parte de grupos de pandillas. En otro tiempo, durante el conflicto, se nos acusaba por ser guerrilleros. Yo fui parte de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental durante el periodo del conflicto armado, y la acusación de moda por parte de las autoridades era: usted está defendiendo a guerrilleros, usted es de la guerrilla, usted y la Comisión de Derechos Humanos son miembros de los grupos terroristas, de los subversivos, y siempre epítetos, siempre una serie de palabras con las que se busca masificar un estigma hacia determinada persona. Ahora las palabras que publicitariamente se manejan cambian, pero la intencionalidad desde hace muchos años es la misma: poner de moda una frase que personas que no están conscientes de que están permitiendo ser manipuladas empiezan a repetir y creen que están de moda con repetir un lenguaje, los mismos de siempre, dipurratas, etcétera, y la historia nuestra y la historia en el mundo entero nos deja claro, y por eso es importante no perder memoria histórica, y por eso es importante estudiar, leer, informarse de cómo este
este tipo de acciones no tienen nada de nuevo, y esta historia nos demuestra de que al final de cuentas quienes hacen uso de ese tipo de método terminan demostrando de que son iguales o peores de lo que nos aseguran quieren corregir o quieren cambiar. No es la excepción en estos momentos. De repente la narrativa, hablábamos el viernes con un grupo de personas académicas con respecto al tema migratorio, por ejemplo, pero dentro de la conversación salió algo que voy a compartir con quienes nos escuchan ahorita, y fue un planteamiento muy interesante en el sentido de que toda esta situación cambió una narrativa. Todos los sondeos de opinión estaban apuntando a que la población estaba hablando más de la situación económica, del aumento de la canasta básica, que había cada vez más claridad de que independientemente de los subsidios y algunas medidas que se han anunciado, que es más caro la propaganda con que es anunciado que el beneficio real a la población, pero las personas ya estaban planteando de que están sintiendo el aumento del costo de la vida de una manera más fuerte, y eso ya estaba bajando puntos a nivel de opinión pública dentro del mundo de redes sociales en el que estamos sometidos actualmente. En ese marco sucede esta situación. Ante un incremento de homicidios que también se nos olvida, que ya tenemos prácticamente cada 4, 5 meses, hay un repunte de homicidios. Y para mí queda claro que la llave, quien tiene la llave de determinar cuántos salvadoreños vamos a morir en un día determinado, son los mismos grupos que se asegura han sido controlados a través de un programa supuestamente exitoso como el Plan Control Territorial. Pero entonces se nos lanza a una escalada más de carácter autoritario y se somete a la población a un régimen de excepción, y la narrativa cambió. ¿Quién está hablando ahora de que la situación del costo de la vida para todos nosotros está sintiéndose cada vez más? Ese escenario no ha cambiado. Sin embargo, todos estamos hablando de la situación del régimen de excepción y estamos siendo reactivos a una narrativa que se nos impone oficialmente a través de acciones. Creo que hay que volver a conversar de los temas que van a estar ahí para siempre. El costo de la vida va a seguir subiendo independientemente de lo que oficialmente nos digan. El Bitcoin es un fracaso total independientemente de lo que nos digan, pero el costo de insistir en tener una criptomoneda de obligado curso legal y apostarle a garantizar de que El Salvador sea una meca de esta criptomoneda nos está costando fondos públicos y nos está costando las consecuencias de que esa sea una prioridad estatal y no programas como educación y salud a los que se le ha reducido el presupuesto, en contraste con el aumento de presupuestos a una policía militarizada y a una fuerza armada que no debería de estar haciendo labores de seguridad pública, ni tampoco debería de estar manejando microbuses que han sido expropiados a un empresario, que no voy a defender al empresario. Creo que muchos conocen que este personaje tiene una trayectoria muy cuestionable con respecto a una serie de hechos, pero lo que ha ocurrido con respecto a que soldados sean los que manejan microbuses en el servicio público se nos olvidó otra vez. Entonces vamos en una narrativa que se nos impone y olvidamos hablar de todo esto, así como se nos quiere convencer de que todas las situaciones que se dieron durante la guerra son situaciones que deberíamos de cerrar en beneficio de vista al futuro. Un lenguaje que tampoco es nada nuevo, que nuevamente se retoma en el discurso oficial, porque olvidarnos de lo que nos ha pasado es volverlo a repetir. Sé que tampoco es nuevo plantear esto, pero creo que hay que insistir. El olvidar la historia
el querer hacer borrón y cuenta nueva desde el punto de vista de no tomar nuestras experiencias pasadas para decidir nuestro futuro es muy grave, que solo conviene a quienes tienen el interés de volver a hacer las mismas cosas y peligrosamente son conscientes de las consecuencias de ello. Pero como todo aquel que considera que tiene poder, está convencido de su impunidad. Y esa impunidad debe de garantizársela a otros que han guardado impunidad durante 40 años, durante 30 años. Y esos son algunos personajes de la Fuerza Armada, algunos personajes comprometidos con violación a derechos humanos durante el pasado, y que hay que garantizarles desde este discurso y desde estas acciones impunidad a ellos, porque es una alianza que garantizaría impunidad a los que están cometiendo los mismos hechos violatorios a derechos humanos ahora. En ese círculo vicioso se nos condena, y creo que hay que insistirle a quienes nos escuchan, a la población, y con esto cierro esta parte. Creo que hay que insistir, reiterar de que no podemos permitir, bajo la ilusión de que nuestra seguridad está garantizada a cambio de avalar, aplaudir y callar violaciones a derechos humanos de otros. Así es, Celia. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también de cuáles son las consecuencias y los efectos de todo esto, porque ya hay periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido que irse del país precisamente por todo esto que está sucediendo, y hay periodistas que se autocensuran también, ¿verdad?, por todo esto. Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día estamos hablando sobre las agresiones a la prensa y también los defensores de derechos humanos. Nos acompaña Celia Medrano, investigadora experta en derechos humanos. En estos momentos usted puede participar, puede marcar nuestros números 2275-9501, 2275-9502 o nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Recuerde también que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y ahí nos puede dejar también sus comentarios. Ya tenemos algunos mensajes. Celia dice: buenos días. A los jueces pidámosles que sean valientes, que no le teman al presidente o a los diputados. Si no los amenazan, igual los pueden trasladar o castigar, o venden su conciencia al gobierno de turno. Hagan cumplir las leyes, así por lo menos tienen conciencia limpia. Y si hay pruebas contra los capturados, que cumplan su trabajo. Tenemos también audios. Vamos a escucharlos. Muy buenos días, UCA. No estoy de acuerdo con su invitada,
la organización internacional que dice defender, entre comillas, los derechos, de derecho no tiene nada. Porque nunca se han pronunciado de tantos muertos que han habido aquí en manos de estos criminales. Pregúntele a la gente, yo invito a su invitada que vaya a los sectores, a las colonias, pregúntele a la gente. Y la mayoría de la gente está de acuerdo. Ya tenemos que ir acabando estas plagas. Hay que actuar. Así que yo no estoy de acuerdo, y las organizaciones internacionales que no se metan en los problemas de nuestro país. Dejen trabajar a nuestro presidente, que está haciendo muy bien las cosas que no hicieron los gobiernos anteriores, incluyendo a la que ella representa, que es del FMLN. Gracias. ¿Tenemos otro audio? Vamos a... Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días, Celia. Efectivamente, creo que una de las características que tiene este gobierno es que, en lugar de medir impacto de políticas públicas, mide la opinión que tienen sobre él y su gobierno las personas. Y si algo en la opinión pública no le favorece, inmediatamente hace a cualquier costo un giro en la narrativa. Y eso me parece peligroso, me parece, ya está de más decirlo, inhumano, ¿verdad? Es una violación permanente y constante de los derechos humanos. Y el costo no es solo inmediato, porque inmediatamente podemos ver un deterioro de las instituciones, está sin garantías las personas, los que están detenidos. Ahora se jacta diciendo que son casi 5,000 que van a estar ahí detenidos, y que los jueces, la incidencia en el sistema judicial, es decir, es un escenario realmente complejo que impacta en el momento en el que se toman las decisiones, es decir, cambia la narrativa de un giro a cualquier costo. Pero hay otro costo, que es el costo a mediano y a largo plazo. La afectación de los niños detenidos, de los niños que están viendo el escenario de violencia, la publicación de agresión hacia las personas, incluso, no importa, criminales, pero son seres humanos y les están violando sus derechos, y simple y sencillamente es un show con el que permanentemente están cambiando el giro de la conversación. Entonces, ese impacto social y ese impacto es difícil medirlo a mediano y a largo plazo, pero que va a haber, va a haber. No se está invirtiendo en educación, no se está invirtiendo en salud, siguen siendo excluidos, marginados. Por lo tanto, frente a este escenario, mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento sobre estas realidades en otros países, ¿cuánto tiempo y cómo es que puede, dijéramos, de alguna manera revertirse o haber un conflicto, una tensión social, o pasará mucho tiempo y las personas se acostumbrarán a esa narrativa? Me parece que llega un momento en el que la realidad no va a perdonar. ¿En qué tiempo y cuáles pudieran ser esas consecuencias, Celia? Un saludo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Un mensaje más de Milagro Paniagua. Dice, el miedo está sembrando, se nota. El pueblo amedrentado o engañado ahorita. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Pienso que toda esta, la ola delincuencial es una realidad. Ahora bien, no todos los muchachos son delincuentes. Ahora, hay muchas causas. Una, que padres o madres irresponsables que pudiendo criarlos, todos los dejaron. La otra cuestión es la impunidad que ha prevalecido en nuestro país. Cómo sectores poderosos están impunes ante tantos delitos horrorosos y siguen en la impunidad, porque en la actualidad está quedando en impunidad muchos hechos en este gobierno, pero como dicen que chucho no come chucho. Entonces, mientras no se
judicialice los crímenes de las pudientes, no va a haber como un pretexto para decir, bueno, es que no les hacen nada a los que matan, a que nosotros vamos a seguir. Vemos como muchos criminales han evadido la justicia de una u otra forma. Inclusive yo he visto conozco unos que fueron criminales y son pastores de iglesia. Otros se suben a los buses a ultrajar a la gente, dicen que predicar, y que son criminales que están ocultando allí. No quiere decir que todos los que predican son criminales, no, porque hay gente honesta, buena gente, pero sí, muchos han optado por cubrirse en esos medios. Creo que eso de lo que está haciendo Bukele o el sistema de volver a reavivar la cuestión de la masacre de los jesuitas, para mí no es tan sincero eso, porque puede ser que para ganar imagen, pero ya la hora de las horas va a poner trampa, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Yo no creo mucho, ojalá que sea cierto. Muchas gracias, señores, señoras, señoritas de Radio JSUCA. Pasen buen día, que Dios les bendiga. Muy buen día para usted también, muchísimas gracias. Un mensaje más, dice, es una situación complicada, dice Lucy, para los periodistas. Nos estamos acercando a la situación que vive en México y el papel de la APES, dice, me parece muy flojo. Bueno, Lucy, y quiero comentarle que yo formo parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Como APES hacemos lo que podemos desde nuestro trabajo. Como asociación también tenemos límites, ¿verdad?, en nuestro trabajo. Y hay situaciones dentro de la Asociación de Periodistas que se manejan de manera anónima y obviamente no salen a la luz pública porque pues hacerlo sería poner en mayor riesgo a los colegas periodistas, ¿verdad? Como digo, podemos acompañar a un periodista que quiera interponer una denuncia a la Fiscalía, sin embargo, queda en manos del periodista si gusta hacerlo y allí la asociación pues no puede presionar, ¿verdad? Es parte de nuestro papel, somos una asociación y también tenemos limitadas nuestras tareas. Pero qué bueno que plantea usted este tema, ¿verdad? Vamos a tomarlo muy en cuenta y le respondo porque pues soy parte de la asociación. Tenemos otros audios, vamos a dar paso. Adelante. Buenos días, JSUCA. Sí, quisiera participar diciendo lo siguiente. De acuerdo a un análisis que se ha hecho, pues se puede deducir que todo esto es parte del gobierno. ¿En qué sentido? Se ha hecho un análisis, todos esos reos, esos pandilleros que dicen que andan recogiendo, son unos que tienen grilletes, otros que van a hacer visitas, que quedan registrados, y algunos que de seguro andaban fuera y los habían dejado libres y hoy los están recogiendo. Eso es lo que se puede deducir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos un audio más? Adelante. Solo quiero hacerle una pregunta a la exponente. Primero quisiera saber quién la financia a usted. Así como usted dice que hay pues perfiles en redes sociales que son financiados o que tienen más bien un salario, usted también tiene un salario. ¿Quién se lo financia a usted? Todos sabemos bien que todas estas organizaciones vienen de George Soros. Que ¿quién es George Soros? Él es un delincuente internacional que financia organizaciones para desestabilizar gobiernos y crear políticas a su favor. O sea, de eso se sabe. Tenemos que ser conscientes en materia de derechos humanos que para poder exigirle los derechos humanos a un gobierno, primero hay que ver la contraparte que está causando ese caos social si conoce de derechos humanos. Porque si la contraparte no conoce los derechos humanos de la víctima, no podemos venir a hablar de derechos humanos. De eso tenemos que ser conscientes. No vengamos a querer poner de moda culturas que no son compatibles con la realidad de este país. Realmente ustedes pueden ver que aquí y en otros países, ¿por qué Estados Unidos, que es el que tiene tantas organizaciones de derechos humanos, que defiende los derechos humanos, la Human Rights? Imagínense,
tiene la pena de muerte, señor. En los 50 estados, probablemente en uno no está la pena de muerte. Entonces, no vengamos a darnos golpes de pecho en situaciones que no son reales. O sea, esos derechos humanos son para Suiza, para Noruega, para Suecia, para digamos, otro nivel. En este momento tenemos que, si hay derechos humanos, primero tenemos que ver si los conocemos en este momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Solo leo 2 mensajes más de texto. Dice Erika de León, tal vez hay gente que no sabe qué es el derecho. Y lo peor que la gente opina a favor del actuar oficialista, opinan en la ignorancia, pues no saben qué es derecho humano. La gente repite discursos sin conocer la labor de los defensores de derechos humanos. Pronunciamientos han existido en las situaciones de violencia criminal y se pide un actuar de acuerdo a la ley de parte del Estado. Es parte de los mensajes. Celia, le cedo la palabra. Voy a plantearlo en 3 momentos. De 12 intervenciones del público que has hecho, Kenia, solo 2 están a favor del discurso y del actuar oficial. Y han hablado varios minutos, no se les ha cortado la llamada, y eso es de las primeras cosas por las que se lucha. Independientemente estemos de acuerdo con alguien, si llama por teléfono a un medio de comunicación que se dice democrático y plural, les escuchamos, independientemente de lo que están planteando. Si llamáramos a un medio de comunicación oficial, esa llamada se cortaría inmediatamente, porque no hay tolerancia a escuchar una opinión diferente. Las 2 personas que han llamado a favor del gobierno han podido decir todo lo que han querido sin ninguna interrupción. Y eso es algo por lo que se lucha. Y ha costado vidas lograrlo. En primer punto, solo han sido 2 de 12 intervenciones del público. Cualquiera, dentro de escuchar a estas 2 personas que han dicho lo que han querido, estaría de que están hablando de personas ligadas al FMLN, de personas de la oposición, pueden acusarlos de lo que quieren. Pero en este ejercicio que acabamos de hacer, de 12 llamadas y textos enviados por el público, solo 2 han estado a favor del discurso oficial. Me quedo con esas 2 por la siguiente razón. ¿Quién me paga? Yo no estoy con salario fijo actualmente. Soy una consultora. No me financia Soros, no me financia nadie. Vivo de trabajar de diferentes investigaciones y en una situación económica difícil como la mayoría de los salvadoreños. Vivo en una zona donde hay presencia pandilleril. No me he ido a una residencial asegurada con policías privados, etcétera. No creo que desconozca la situación que es vivir en una zona donde hay presencia pandilleril y que se gane la vida como muchos de los salvadoreños y salvadoreñas a partir de su trabajo. No me financia Soros. El señor puede tener su respuesta. Sobre el elemento de que vivamos en Suiza, Suecia, etcétera, es que hay que hacer reflexión y no hablar sin saber. Es importante, en primer lugar, plantear de que se basa en estudios que se han realizado en países como los nuestros. Estudien, investiguen las consecuencias que tiene en Estados Unidos incluso, donde hay pena de muerte en algunos estados que no son la mayoría de los estados en Estados Unidos que tienen la pena de muerte, no ha resultado en disminuir la criminalidad. Por una razón, quien comete este tipo de hechos no está pensando que va a sufrir consecuencias penales por los hechos que comete. Lo que nos obliga a pensar diferente cómo salirle al paso a una situación de este tipo. Lo que sí es muy popular, la gente en su desesperación, en su dolor, por supuesto que estará inclinada a apoyar y sentirse vengada cuando ve que están maltratando a una persona que representa lo que ha sufrido. Yo he dado acompañamiento a familias víctimas de grupos pandilleriles. He sido amenazada
por grupos de pandillas, precisamente porque hemos logrado darle refugio, darle seguridad, sacar de una zona de presencia pandilleril a familias que serán asesinadas si no interveníamos con diferentes organizaciones de derechos humanos para que eso no sucediera. Sé lo que es ser perseguida y amenazada por un miembro o un grupo de pandillas, y sé, porque he entrevistado, conversado, ayudado en diferentes casas de seguridad, albergues, a muchas familias que han tenido que desplazarse internamente por persecución de pandillas. Pero también he podido ser testigo de intentos, de esfuerzos de miembros de pandillas que tratan de salirse de ese ciclo de violencia y simplemente no tienen la oportunidad, por operativos como los que estamos viviendo en estos momentos, y no tienen otra alternativa que cerrarse y seguir con el ciclo de odio que estamos fomentando como sociedad cuando avalamos, aplaudimos, apoyamos este tipo de acciones. Es importante que quienes nos escuchan traten de cuidarse, de no permitir ser manipulados por un lenguaje aparentemente mayoritario. Y tenemos que entender que se está sembrando odio y cosecharemos más odio. Y quienes están tomando esta decisión son conscientes de ello. Lo que está pasando en estos momentos, el callarnos, las violaciones que se estén dando en estos momentos, no es una opción, porque está de por vida la dignidad, está de por medio la dignidad de las personas. Y además, pensemos si esto realmente nos va a garantizar que dentro de 5, 4 meses no volvamos a vivir un fin de semana de luto como el que vivimos el sábado antepasado. Hay una situación de violencia que tiene raíces. No estamos abordando esas raíces. Reducir el presupuesto de educación y salud, el bloquear que los municipios puedan desarrollar sus propios programas de desarrollo, solo va a traer mayor exclusión y va a traer más violencia que nace de la violencia estructural. Creo que tenemos que ser coherentes con nuestro discurso cuando hablamos de derechos humanos. No se vale hablar de que los derechos humanos funcionan si favorecen a un grupo, pero no funcionan si no se favorece a un grupo determinado. Ningún ente que tenga poder está ajeno a violar derechos humanos, y la labor de un periodista independiente, de un defensor y defensora de derechos humanos, no puede ser otra que señalar donde haya una injusticia. Y como sociedad tenemos que entender que ser insensibles ante la comisión de una injusticia indiscutiblemente nos regresa a nosotros mismos. Cierro con plantear y reiterar de que de las intervenciones que hemos escuchado ha habido la apertura que debe de ser característica del ejercicio coherente del periodismo, de escuchar opiniones con las que no estamos de acuerdo y debatir conversando, debatir respetuosamente, señalando lo que creamos, según nuestro punto de vista, que no es correcto, sin ocupar epítetos, sin ocupar insultos, sin señalar al otro como que está del otro lado, está equivocado y que sufrirá consecuencias por eso. Es muy importante que el ejercicio que se ha hecho hoy sea el que debería de ser tomado por todas las entidades y sobre todo si son entidades oficiales, si queremos todavía hablar de democracia en este país. Tarde o temprano, hablar de democracia también será subversivo. Así es, Celia. Bueno, muy bien lo planteado y gracias, Celia, por hacer este conteo, ¿verdad? Que no lo había tomado en cuenta. Muy bueno saber cómo también desde los medios democráticos damos participación a toda la gente, ¿verdad? Y pasamos los audios y les escuchamos y leemos sus mensajes.
y no pues censuramos. Eso es importante decirlo. Celia, hablábamos antes de irnos a la pausa cómo toda esta situación ha provocado que muchos periodistas y defensores de derechos humanos hayan salido del país. Usted decía recientemente, no es la opción callar, ¿verdad? Y precisamente por señalar las injusticias es que estas personas han sido perseguidas y han tenido que irse del país de manera inmediata, rápida, sin pensarlo mucho, porque su vida y la de su familia pues corría peligro. Aparte de esta migración forzada, ¿verdad?, la que han tenido que irse estas personas, ¿cuáles podrían ser otras consecuencias, Celia? Aparte de que pues llegar a un país desconocido, iniciar una nueva vida, de repente eso ya es una situación bastante difícil. ¿Qué otras repercusiones podrían tener estas personas que se han ido de manera forzada? Hablamos de defensores de derechos humanos y periodistas también que ya se han exiliado. Creo de que no se está cualificando adecuadamente la migración forzada por razones de violencia política. Por años nos costó mucho a mí y a las organizaciones, a varias organizaciones de derechos humanos y organizaciones humanitarias, visibilizar el desplazamiento interno y migración forzada por razones de violencia generalizada, en su mayoría las ocasionadas por grupos pandilleriles, precisamente. El gobierno anterior se resistía a reconocer el desplazamiento interno, y cuando empezó a reconocerlo se resistía a aceptar la dimensión, la magnitud de este fenómeno, y tuvimos que generar procesos legales, y es la importancia de tener un sistema democrático con contrapesos y con autonomía de las diferentes instancias del Estado. Si el gobierno está haciendo algo mal o incorrecto, otra instancia del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público pueden actuar y corregir esa situación. Pero en un sistema en donde todo depende de Casa Presidencial o está sometido a Casa Presidencial, no hay alternativas de poder corregir situaciones que se están cometiendo. Y en el caso del desplazamiento interno pudimos presentar un recurso, las mismas víctimas presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y se logró una sentencia de la Sala de lo Constitucional que obligó al gobierno de ese entonces a reconocer de que tenía que actuar frente al tema del desplazamiento interno. Y aquí cuento rápido una anécdota, y es de que muchas personas que trabajaban en el gobierno, en diferentes instancias gubernamentales, cuando tuvieron conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, se nos acercaban a las organizaciones de derechos humanos y nos decían, por fin, teníamos prohibido hablar de desplazamiento interno. No podíamos manejar el término técnico, el término real, no podíamos llamar las cosas por su nombre. Ahora con la sentencia ya el gobierno empieza a hablar de desplazamiento interno. En ese marco ahora hay que hablar, es necesario y urgente hablar de desplazamiento interno y migración forzada por violencia ejercida desde el Estado. No es cierto de que hemos dejado de migrar. El número de migrantes es cada vez más alto. Voy a citar cifras de solicitudes de refugio que están en el primer trimestre del 2022 en México, por ejemplo. De 17,000 en el 2020 subimos a 22,000 en el 2021 y a 29,000 en el 2022. De solicitudes de personas que están pidiendo refugio en México actualmente. Y los salvadoreños, las salvadoreñas, somos el sexto grupo de este número. No es cierto que ha disminuido nuestra opción de salir del país para garantizarnos una vida digna y segura, y no es cierto que nos hemos ido únicamente por razones económicas. Estamos solicitando refugio en México y en Estados Unidos. Y mucha de esa migración forzada
ahora no es únicamente por persecución de actores de pandillas, es por miedo fundado a sufrir persecución del Estado, violencia ejercida desde el Estado, violencia política en contra de actores que en medio de un sistema judicial en donde está supeditada la decisión a Casa Presidencial, no tenemos garantía, ni periodistas, ni defensores de derechos humanos, ni personas que sean acusadas de cualquier tipo de delito, de que tendremos un proceso judicial independiente e íntegro. Por el contrario, un juez que aplique la ley y que eso no beneficie a los intereses de los grupos que controlan Casa Presidencial, inmediatamente es removido, inmediatamente es jubilado forzosamente, o lo que ocurre al interior de la Policía Nacional Civil. Elementos policiales que se resistan a reprimir y a violar derechos humanos de su mismo pueblo, inmediatamente son castigados, sancionados o obligados a salir de la corporación policial. En este contexto, lo que queda son 3 opciones: resistir, someternos o migrar. Y en esas 3 opciones, el aumento de la migración de salvadoreñas y salvadoreñas va para arriba. En el año fiscal 2021, año fiscal estadounidense, rompimos récord. Los salvadoreños, las salvadoreñas, en todo lo que va de este siglo, de migrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos. Superamos los 98,000. En el 2019 habíamos llegado a un poco más de 95,000. Entonces, en este gobierno que se nos está pintando como el que logra hacer lo que otros no hicieron, ya llevamos 2 cifras récord. El de mayor número de salvadoreñas migrantes irregulares detenidos en frontera sur con los Estados Unidos, y lamentablemente el día más de luto en nuestro país, que fue el de 62 homicidios cometidos en un solo día, el sábado antepasado. 2 cifras que no debieron de haberse dado. Voceros oficiales nos han dicho en muchas ocasiones, a principios del 2020, de que nos íbamos menos y que migrábamos menos los salvadoreños. Hablo de la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, que aseguró de que nos íbamos menos, que emigrábamos menos los salvadoreños, gracias al éxito del Plan Control Territorial. Si ocupáramos la misma lógica de que la disminución de personas salvadoreñas deportadas desde los Estados Unidos y México es símbolo de que migramos menos y que migramos menos gracias al Plan Control Territorial, si ocupáramos de la misma manera superficial esa lógica, ahora están aumentando el número de deportados de México y de Estados Unidos, y están aumentando el número de solicitantes de refugio salvadoreños en México y en Estados Unidos, y migrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Significaría entonces que hay un fracaso del Plan Control Territorial si hemos tenido éxito del llamado Plan Control Territorial en estos últimos 2 años. ¿Cómo es posible que hayan muerto 62 salvadoreños en un solo sábado? Así es, Celia. Lamentable esta situación que estamos experimentando, y como usted dice, una de las opciones es resistir, ¿verdad? Creo que por ahí deberíamos de enfocarlo, pese a todo lo que está sucediendo, pese a todas estas agresiones que vimos los periodistas y los defensores de derechos humanos. Hay que continuar resistiendo y denunciando estas violaciones a derechos humanos. Muchísimas gracias, Celia. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por siempre atender el llamado que le hace YSUCA para, desde su experiencia, darnos a conocer sobre estos temas. Gracias.
Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto estar aquí en YesEUCA. Así es, a usted también por haber participado. Le invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Recuerde, esta entrevista queda allí en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu